Buenas noches, los saluda Laura Bustillo Valencia a través de la página de Opinión Bolivia y Radio San Rafael FM 92.5 y AM 1310. Bien, vamos a hablar sobre la coyuntura política y electoral que estamos viviendo desde antes que concluya el plazo para la inscripción de binomios ante el Tribunal Supremo Electoral. Se ha estado presentando impugnaciones a los partidos políticos. Vamos a hacer un resumen en esta introducción. Comenzamos con Movimiento Tercer Sistema, que propone a Andrónico Rodríguez como candidato a la presidencia. Se conoció que afronta en 4 procesos en Santa Cruz, La Paz, el Beni. Por otro lado está Morena, de la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, y Autonomía para Bolivia, Súmate, del alcalde de Cochabamba, el capitán Manfred Reyes Villa, que peligran por una acción popular, pues indican que no cumplieron los plazos mínimos para la obtención de su personería jurídica. También está en riesgo acciones, se han puesto acciones contra el Partido Demócrata Cristiano, que presentó a Rodrigo Paz para candidato a presidente. Esto según lo que indica las acciones es que existe incumplimiento en los requisitos para la inscripción. Unidad Cívica Solidaridad tampoco queda atrás, pues enfrenta una denuncia por presuntamente fraguar recibos con firmas falsas sobre el manejo de sus recursos económicos. El líder de Unidad Nacional, Doria Medina, también está acusado esto por discriminación. Y el más reciente, una acción popular presentada por un ciudadano del cual no se conoce la identificación completa, pero él ha pedido la cancelación de 8 partidos políticos. Recordemos que en nuestro país existen 11 partidos políticos y en carrera están 10. Bueno, se inscribieron 10 binomios hasta este lunes. Si el fallo da a favor de este ciudadano, solamente quedarían 2 para las elecciones generales. El movimiento al socialismo está absuelto, al parecer, de estas medidas, de estas impugnaciones, denuncias, acciones populares contra los partidos políticos que hemos estado viendo durante estos días. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo podríamos calificar todos estos eventos? Bueno, para que hagamos un análisis sobre este tema, estamos en contacto vía Zoom con Marcelo Arévalo. Él es presidente del Centro Especializado de Estudios Políticos y además es politólogo. Marcelo, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, Laura, y primeramente agradecerte por la invitación, ya debido a que la situación política se está agudizando en el país y se ve con mucha claridad que el gobierno de Luis Arce no tiene para llevar a cabo el tema de las elecciones nacionales. Por eso se está judicializando el proceso electoral que en los hechos va a buscar a una postergación, ¿no? Que es lo que está buscando el gobierno de Luis Arce, porque no tiene las condiciones, como tenía anteriormente el movimiento al socialismo, de ganar con más de un 50% en los procesos electorales que ha vivido el país desde la victoria de Evo Morales. Pero Laura, yo creo que hay que hacer un balance político claro y concreto, ¿no? Porque si no tomamos los antecedentes del gobierno de Luis Arce, su caracterización política desde que ha llegado al gobierno, llama mucho la atención, ¿no? El mismo Eduardo del Castillo levanta el tema del 21F a Evo Morales, ¿no? Lo acusa de los sucesos que ha pasado el 2019. Y eso te da con mucha claridad que el alarcista tiene un balance político claro por el cual ha podido y ha permitido arrinconar a Evo Morales, ¿no? En el periodo de gobierno de Luis Arce. ¿En, en qué sentido? ¿No? Y esto lo ha sintetizado con mucha claridad el politólogo Freddy Bovarín, ¿no? Al indicar de que los sucesos del 2019 ha sido un acabose de Evo Morales, pero no del MAS, no del movimiento al socialismo. Es por eso que
El partido del MAS, ¿no? Que hay que saber reconocer, es un verdadero partido político de masas, vuelve al poder, ¿no? Y al volver al poder, ¿no? El ala alcista, al tener este balance político de la derrota de Evo Morales, entonces lo que hacen es conducir un nuevo periodo del movimiento al socialismo, pero arrinconando al caudillo que en los hechos había manejado el partido político, como nosotros decimos vulgarmente, el tema del dedazo, y es en ese escenario que entonces el gobierno de Luis Arce realiza la persecución judicial contra Evo Morales, ¿no? Le quita el tema del partido político, el tema de la sigla, pero hay algo que en los hechos el arcismo ha tomado muy en cuenta y ha dado en el clavo. Es que todo ese poder corporativo que tenía Evo Morales, las federaciones, los sindicatos, ¿no? Las confederaciones, la CIDOB, y donde no había control de Evo Morales, creaba un paralelo. Hoy en día, todo ese poder corporativo no está en manos de Evo Morales. Y esa es una lectura que no ha podido hacer el ala evista, en el sentido de que ahí ha sido muy bien aprovechado por Luis Arce, ¿no? Para que a partir, ¿no? de ese poder corporativo que ha logrado tener en sus manos, a partir del control de los congresos, todo este poder corporativo ha sido totalmente funcional a Luis Arce, donde el mismo Guarachi, ¿no? ha podido gobernar con el gobierno de Luis Arce. Ahora tenemos a un Evo Morales que no tiene partido. Yo creo que él está viviendo las consecuencias de la misma desinstitucionalización que él ha realizado en todo su periodo de gobierno de los 14 años. Y ahora yo creo que eh, en ese escenario Luis Arce, si bien lo ha podido arrinconar en lo jurídico, en lo político y hasta en el tema moral frente a la sociedad civil, Luis Arce tiene una gran desventaja y también no ha hecho una lectura clara sobre el tema de la situación económica, que en los hechos eso ya ha hecho de que ya hace 6 meses ya Luis Arce declinó a su candidatura porque la situación económica ha hecho no más de que este gobierno sea acusado por el mismo Evo Morales que es un gobierno que ha destruido, ¿no? Según el evismo, todo el proceso de cambio, la economía comunitaria productiva y todo aquello. Entonces, tomando todos estos elementos, ahí aparece Andrónico Rodríguez, ¿no? Andrónico Rodríguez, que ha tenido una lectura clara, muy bien coordinada con Linera, en apartar, ¿no? Apartarse tanto del alevista, ¿no? Y también del alarcista, y querer aparecer como un elemento nuevo, ¿no? Una corriente popular por el cual el señor Félix Pazzi en los hechos ha tomado una dirección política, yo podría decir ya hace más de un año, en crear toda una unidad de corriente popular frente a lo que ellos denominan la oposición y la derecha. Yo creo que Félix Pazzi se ha ubicado muy bien en el escenario a partir de crear toda esta corriente de la dirección política de una unidad popular al margen de Evo Morales y al margen de Luis Arce, y ha podido tenerlo en sus manos al señor Andrónico Rodríguez. Pero aquí, ¿qué es lo que en los hechos en política ahorita se está jugando? Que es un tablero de ajedrez, ¿no? Luis Arce tiene el control del Tribunal Constitucional, ¿no? Lo que hoy en día nosotros llamamos el gobierno de los jueces. Bolivia sí está viviendo un gobierno de los jueces, porque si bien toda esta fuerza social del levismo, ¿no? que ha concentrado y ha podido estructurar toda una estructura de poder durante los 14 años en el Poder Judicial,
en todas las instituciones públicas, ¿no? Y también de un carácter con rasgos totalitarios. El levismo ha marcado un totalitarismo social en todas las áreas. Y frente a eso, lo que ha tenido que hacer Luis Arce es utilizar el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, para poder frenar ese totalitarismo social que en los hechos ha arrinconado al, al ala alcista en el sentido, ¿no? De las movilizaciones que se ha tenido el año pasado en diciembre, no olvidemos en Parotani, el tema de los bloqueos, todo aquello. Entonces, Luis Arce, al tener el control del Poder Judicial y especialmente el Tribunal Constitucional, que hoy en día define la tutela de la vida política del país, ¿no? Que esté en manos de Espada y Hurtado, que eso es lo que llama la atención, ¿no? Como dos miembros, ¿no? Del Tribunal Constitucional, en los hechos ellos están definiendo todo. Y es en ese escenario de que este gobierno de los jueces en los hechos está llevando a esta situación del país. A lo que se ve, el Tribunal Supremo no está tan manejado, yo podría decir así, por el gobierno de Luis Arce. Andrónico Rodríguez, Marcelo, no Marcelo, le preocupa para mí el frente de la oposición. Marcelo. Sí, Laura. Perdón, se ha cortado. Estábamos en que, según tu lectura, el Tribunal Supremo Electoral no está tan manejado por el gobierno de Luis Arce. Es lo que estábamos escuchando antes de que se corte. Y una cosita más, si es que puedes agarrar el teléfono de una forma más amplia porque se está tapando la cámara. Si continuamos con esa parte en donde se estaba cortando, el Tribunal Supremo no está tan manejado por Luis Arce. Sí, porque a lo que se ve, la estrategia que está tomando el alacista es a partir de las salas constitucionales, como se ve en el caso del Beni, después en la sala constitucional en Santa Cruz, que en los hechos lo que están haciendo es de que este proceso electoral no siga su curso, ¿no? Hasta que Luis Arce por lo menos pueda, ¿no? Entablar alguna negociación con Andrónico, ver la forma de reordenar el proceso electoral, el proceso político, porque en estas condiciones, ahorita así tal como se llevaría el proceso electoral, el mismo Evo Morales lo ha indicado, ¿no? Indicándole a Andrónico de que si él va a ir a las elecciones, realmente se perdería, ¿no? El movimiento al socialismo perdería estas elecciones nacionales. Pero también hay algo muy importante que hay que, yo creo, analizar, es que el gobierno de Luis Arce, con mucha anticipación, ha manejado con pinzas la situación política del país y con anterioridad ha analizado de que no puede repetir lo que ha pasado el 2019. Una lección que ha tenido el movimiento al socialismo es que no puede volver a repetir lo que ha pasado el 2019. ¿Y qué ha hecho en concreto para no repetir este 2025? Primeramente, ha tenido que desarticular toda la dirigencia en Santa Cruz, una dirigencia que un gran caudillo, yo diría, Luis Fernando Camacho, ¿no? Ha podido frenar a ese comité cívico que en los hechos tenía realmente un poder institucional muy fuerte que hay que reconocer, si no era desde Santa Cruz, no se hubieran dado los hechos del 2019, también con el tema de Pumari y toda la persecución política, ¿no? Para que Santa Cruz no tenga un liderazgo y no tenga una dirección política. En Cochabamba específicamente, también qué ha hecho, porque no nos olvidemos que en Cochabamba, al no tener una dirección política el 2019,
ha estado la Resistencia Juvenil Cochala, si no me equivoco, el Comité Cívico Popular, donde han podido frenar no toda esa arremetida que ha venido desde el trópico de Cochabamba. Y para eso yo también indico con mucha claridad que ahí el arcismo ha jugado un papel muy importante a tener para mí, según mi criterio, un muro de contención y se ha creado su propia oposición que es el señor Manfred Reyes Pi. ¿Y por qué lo digo esto? ¿No? Porque teniendo sentencias ejecutoriadas, el gobierno de Luis Arce ha firmado, ¿no? a partir del Tribunal Constitucional, ha hecho de que todos estos procesos sean anulados y el momento, ¿no? Cuando ya tenga las condiciones el arcismo para llevar a cabo estas elecciones, va a haber legalidad y legitimidad, ¿no? de estos candidatos que supuestamente son oposición, que en los hechos no lo es, para darle toda la legitimidad y legalidad, ¿no? al gobierno de Luis Arce. ¿Por qué yo analizo de esta forma? Porque el gobierno de Luis Arce, y esta pregunta nos tenemos que hacer todos, ¿te va a entregar el poder? Yo pregunto a todos los partidos de oposición, ¿ustedes creen que Luis Arce va a ir a una fiesta democrática y te va a decir, ya, muy bien, ha ganado el señor Doria Medina, el Tribunal Supremo lo ha calificado como ganador? ¿Ustedes creen que les va a entregar el poder? No, no va a entregar el gobierno, el movimiento al socialismo, ¿no? Por eso ha preparado todas estas condiciones materiales, jurídicas, hasta tener las condiciones y proclamarse posteriormente, ¿no? Después de los resultados, como ganador. Y a esto yo quiero concluir esta primera fase, ¿no? Y en ese escenario, si bien se ha aprobado esta ley y lo han pasado a la Cámara de Senadores, eh, hay que verlo también desde el otro sentido. El momento que existan los resultados del partido ganador, esos resultados ya no van a ser revisados y tampoco van a ser inapelables, ¿no? ¿Por qué? Porque van a ser resultados donde se va a dictar directamente al ganador y es en ese escenario de que la OEA, por más que quiera realizar una auditoría, y en eso también ha pensado muy bien el movimiento al socialismo, ¿no? Porque no olvidemos que la auditoría que ha realizado el tema de la OEA le ha puesto en serios problemas el 2019 y ahora está preparando estas condiciones a partir del recurso de preclusión. Yo entiendo que otros partidos políticos están tomando el recurso de preclusión para que este proceso continúe y que hipotéticamente los procesos judiciales no frenen el proceso electoral. Pero mucho cuidado, porque esto puede ser un arma de doble filo, que el día de mañana, cuando existan los resultados, dirán muy, muy bien, como pasó en Venezuela, ha ganado Maduro, y aquí no se discute más, y se posiciona y punto, y se tiene un nuevo gobierno. Eso, Laura. Bien, entonces justamente esa era mi siguiente pregunta. Todos están apelando al principio de preclusión y que esta ley se apruebe en Senado. Ya se aprobó en diputados, sin embargo, falta que sea aprobado en la Cámara Alta. La pregunta era que podría salvar las elecciones si se iba al principio de preclusión o no. Entonces, bajo tu lectura, ¿no sería un salvamento de la realización de las elecciones generales solamente del proceso electoral? Claro, el tema del recurso de preclusión, si bien ha sido discutido en el Parlamento, yo creo que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y lo vuelvo a recalcar. Cuando se eleva un proceso electoral a partir desde la convocatoria, los partidos que están habilitados, inhabilitados, una vez que esto va a discutir el Tribunal Supremo Electoral, ¿no? Y agote todas las instancias, entonces no se discute y continúan las
al Tribunal Supremo, y el Tribunal Supremo va a tomar a partir del criterio del recurso de preclusión, ¿no? Va a decir, ah, ya, perfecto, muy bien, entonces MTS queda inhabilitado y corre con los otros partidos, ¿no? Entonces ahí va a tener una maniobra también el movimiento al socialismo del ala alcista, ¿no? Para poder tener el control de quienes participan o no participan. Pero en este escenario ya que parece totalmente una aberración jurídica de judicializar el proceso electoral donde están todos los partidos, ¿no? Para anular su tema de su personería jurídica, te da una clara muestra de que en los hechos no quieren elecciones, no quieren las elecciones. Ese va a ser el justificativo, ¿no? Para poder postergar, y ya se ha escuchado voces, mucho cuidado, ya de algunos miembros del Tribunal Supremo donde ya están indicando de que si no existe el tema de las condiciones para llevar este proceso, entonces ellos van a renunciar. Y eso le va a caer anillo al dedo al alacista para poder suspender las elecciones, es decir, muy bien, aquí no hay las condiciones, entonces posterga las elecciones, puede ser para diciembre o no sé, o para el año hasta que ellos puedan rearmar las condiciones y tomar el poder. Bien, ya para ir finalizando la entrevista, entonces, bajo tu lectura, ¿sí existe injerencia judicial actualmente en el proceso electoral? Las elecciones no están garantizadas ni siquiera por esta ley que se espera ser aprobada en la Cámara de Senadores sobre la ley de preclusión. ¿Cuál sería el siguiente escenario si esto continúa así? Pero además, si el fallo de este ciudadano que hablábamos a un principio, que ha interpuesto una acción popular para la cancelación de 8 partidos, saliera a favor, ¿cuál sería ese escenario? ¿Quedarían 2 en carrera? Claro, ahorita lo que están haciendo es ahorita jugar todo un tablero de ajedrez, ¿no? En seguir tardando el tema de las elecciones, pero lo que yo veo también es que Luis Arce lo que quiere hacer es convulsionar el país y crear toda una narrativa y toda una corriente, ¿no? Para que uno ponga orden. No nos olvidemos que el tema de la narrativa del golpe de Estado del año pasado, ¿no? Para un poco crezca su popularidad y todo aquello. Yo creo que lo que está queriendo más bien el gobierno de Luis Arce es crear el tema de la corrupción para crear una nueva narrativa, ¿no? Y realmente crear un frente de unidad popular frente a la derecha. Ese es el discurso que ya está manejando, pero ahorita no tiene las condiciones. Y ha sido totalmente estratégico, uno primero en renunciar. Y al renunciar les ha dicho a Evo Morales, vamos, mejor digo, a Andrónico Rodríguez, hay que trabajar por el tema de la unidad. Tienes a un Evo Morales que sí o sí quiere negociar, ¿no? Un poco que ha bajado el tono, pero en ese tipo de negociación ya lo ha expresado con mucha claridad Eduardo del Castillo de que su verdadero enemigo es Evo Morales, ¿no? Y que no existe ningún tipo de negociación. Y es en ese escenario, ellos saben que el levismo tiene la capacidad de movilización y eso hay que saberlo reconocer. Y ese es uno de los fenómenos políticos que realmente en este país creemos que el caudillismo, incluso de Evo Morales, es mucho más que el movimiento al socialismo. En otras palabras, Luis Arce se ha quedado con la bandera del MAS, pero no tiene una fuerza social. Si bien tiene a la burocracia sindical, al aparato del Estado, pero no tiene esa fuerza social. Y en estos momentos lo que quiere es convulsionar más bien el país, ¿no? Para que desde ahí tenga más justificativo en suspender estas elecciones y a partir de ello reordenar y ver ya las condiciones de por lo menos hacer un acuerdo con Andrónico Rodríguez, sin Evo Morales, para tomar el poder. Bien, una última pregunta, Marcelo, esto ya de forma breve porque nos estamos quedando sin tiempo.
Entonces, toda esta coyuntura en el proceso electoral que estamos viviendo, las impugnaciones, diferentes denuncias, acciones populares contra los partidos, tanto sea de izquierda y de derecha, sería una estrategia del masismo y la política boliviana, las elecciones electorales y todo lo que vaya a suceder de aquí a agosto dependería de la izquierda. Eh, en los hechos, mm, ahorita lo que está viviendo el país, ¿no? Es realmente una anomia política, ¿no? Algo realmente crítico que si bien los anteriores gobiernos tenían, digamos, alguna influencia en el Poder Judicial, pero no era pues tan descarado, ¿no? Como hoy en día ya es una situación ya que lo hacen de frente, ¿no? Y en ese escenario, Luis Arce lo que está haciendo es seguir alargando, porque no olvidemos que ya se ha suspendido por segunda vez el tema de la audiencia del MTS, ¿no? Incluso llegar a temas de apelaciones, e ir a Sucre y que Sucre defina y todo aquello. Y es porque en los hechos Luis Arce ya en su propio discurso ha indicado claramente, ¿no? De que no va a permitir que, según él, ¿no? La derecha fascista tome el poder. Y yo creo que es un mensaje claro que está lanzando el país. Y creo que Evo Morales no ha medido muy bien al ponerlo el 2020 como candidato a presidente, ha creído que hubiera podido controlar a un técnico burócrata que en los hechos ahora yo creo que está pagando el tema de las consecuencias, ¿no? Porque no olvidemos que Luis Arce ha sido formado por el Partido Comunista, es una criatura del estalinismo que no va a medir consecuencias, ¿no? Que si va a tener que llevar a la vía del desastre el país, lo va a llevar sin medir consecuencias, todo con el fin de tener el poder y que el momento que ya tenga las condiciones pueda llevar a cabo estas elecciones y de ahí ya con los resultados mantenerse en el poder por otros 5 años. Muy bien, Marcelo, muchísimas gracias por el análisis, por tus respuestas y tu tiempo. Vamos a convocarte en otras oportunidades para hablar de este tipo de temas. Muchas gracias. Gracias a ti, Laura. Gracias, ahí conversábamos con Marcelo Arévalo, él es politólogo y también presidente del Centro Especializado de Estudios Políticos. Estábamos hablando sobre la coyuntura electoral que se ha estado viendo estos últimos días, sobre impugnaciones contra todos los partidos políticos, a excepción del Movimiento al Socialismo. Todo ello lo va a poder ver en nuestras plataformas digitales. Hay diferentes notas que explican a detalle lo que está sucediendo con cada uno de los partidos y alianzas. Vamos a ir viendo cómo es que se va desarrollando este tema y lo vamos a actualizar en nuestras plataformas digitales. Entonces nos encuentra como Opinión Bolivia. De esta forma concluimos la primera transmisión, pero los invito a que continúen en la página de Opinión porque en minutos más tenemos otra entrevista. Yo soy Laura Bustillo, buenas noches. Llegó el cemento número 1 del país. Descubre la calidad de un producto 100% boliviano. Construye con Cobos de Cemento más de medio siglo construyendo la historia de nuestro país con firmeza, solidez y garantía. Conoce sus productos con resistencia superior IP40, IP30, IP25, cemento cola, Cobo Mix, Revoque y mucho más. Encuéntralos en tu ferretería más cercana a nivel nacional.